A través de historias relacionadas con la vida cotidiana, Dios nos llama a tener un momento de reflexión. Entre el año 2019 y el año 2022 me tocó vivir en Villa Libertador San Martín, en la provincia de Entre Ríos. Es un pueblo que queda en el interior de dicha provincia, no es muy conocido que digamos, pero en ese lugar no solamente tengo muchas anécdotas de esos 4 años, y que es un lugar que, dicho sea de paso, me ha regalado hermosos paisajes que todavía tengo documentados en mi teléfono, sino que también fue un lugar donde conocí personas con las cuales a su vez pude entablar hermosos lazos de amistad. ¿Y qué puede caracterizar justamente a los amigos si no es el hecho de reunirse, verdad? Y en nuestro caso siempre era los viernes a la noche, entre las 8 y las 9 de la noche, en casa de Augusto. Nos solíamos reunir, hacíamos una cena y luego compartíamos momentos de oración, de testimonios y también de lectura de la Biblia, pero con el fin de poder ver en base a lo que leíamos qué podíamos aplicar en lo cotidiano de la vida de cada uno. ¿Y por qué hago mención a Augusto? No solamente porque era el anfitrión de esas reuniones, también lo hacíamos en casa de Rubén, sino que lo que caracterizaba a Augusto era la facilidad que él tenía para poder explicar determinados conceptos de cristianismo o determinados pasajes de la Escritura con una suerte de parábolas modernas, es decir, solía usar muchas ilustraciones. Y de hecho, Augusto, entre otras cosas, ha sido de inspiración, por ejemplo, para la creación de este canal y la generación de este tipo de contenido, de este tipo de devocionales. Y a él le debo también lo que voy a compartir a continuación con ustedes, que es el poder ver la vida cristiana, ¿sí?, de acuerdo a como él siempre lo explica, desde la perspectiva del guiso. Sí, así como lo estás escuchando. El guiso, guisado o potaje, de acuerdo a cómo se le dice en las diferentes regiones o países, es un plato que comprende, entre otras cosas, muchos ingredientes. Se suele preparar con o sin carne, pero puntualmente lo que tiene de particular el guiso es que comprende verduras, hortalizas, tubérculos, y también se suele acompañar, por ejemplo, con arroz, fideos, legumbres, dependiendo del tipo de preparación. Pero justamente como el guiso tiene bastantes ingredientes, lógicamente cada ingrediente comprende diferentes tiempos de cocción. No podemos poner a todos los ingredientes de una porque no va a resultar de forma correcta la preparación del guiso. Entonces, ¿qué es justamente lo que él explicaba y que quiero compartir con cada uno de ustedes? En primer lugar, de que Dios es un Dios de orden. Y más allá de que en la vida cristiana Dios quiere que maduremos, que crezcamos, que nos desarrollemos en los diferentes ámbitos de nuestra vida, eso obviamente conlleva un determinado orden. Si nosotros aceptamos no solamente la soberanía de Dios en el universo, o en la sociedad, o en el mundo, sino en nuestra vida, entonces no solamente nos sometemos a su voluntad, sino que nos sometemos al hecho de que nos vamos a manejar a partir de ese momento bajo su tiempo. Y entonces la manera en cómo nos desarrollemos y cómo maduremos en los diferentes aspectos de nuestra vida, por supuesto, va a ir dentro de lo que siempre solemos decir los cristianos y que tal vez no lo solemos entender o asimilar correctamente, que es el famoso tiempo de Dios. Entonces, cuando hablamos del tiempo de Dios, nos referimos básicamente al hecho de entender de que es en su tiempo y no en el nuestro, en el cual, por ejemplo, nos vamos a desarrollar en los diferentes aspectos de nuestra vida. Y entender también, y esto es importante recalcarlo, de que somos seres únicos. No somos ni peores ni mejores que nadie. Simplemente entender de que somos creados por Dios de manera única. Justamente el hecho de ser únicos no solamente nos lleva a que nos relacionemos con Dios de forma individual, sino también a entender de que mi proceso de maduración o de crecimiento espiritual y en el resto de los aspectos de mi vida no van a ser los mismos que los demás.
Entonces eso también nos tiene que llevar a ser más empáticos con los demás. Que eso nos lleve, dentro del contexto de lo que es la iglesia, a que podamos ayudarnos mutuamente en ese aspecto. Por otra parte, entender de que yo puedo, por ejemplo, decir, tengo todos los ingredientes que conforman al guiso. Si los como por separado, ¿me estoy comiendo un guiso? No, porque el guiso lleva una preparación específica. Van todos los ingredientes juntos. No es que si los como por separado me estoy comiendo un guiso por más que técnicamente sean los ingredientes que conforman al guiso propiamente dicho. ¿A qué voy con esto? O mejor dicho, que era lo que Augusto siempre nos explicaba con relación a eso, es que el proceso de maduración, de crecimiento y de desarrollo, tal como lo dice 3 de Juan versículo 2, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. Dicho proceso no solamente comprende el área espiritual, sino que comprende todas las áreas de nuestra vida, el área emocional, el área relacional, el área psicológica, física, de manera tal que si entendemos de que debemos desarrollarnos como personas, como seres humanos, como cristianos, debemos hacerlo en todas las áreas de nuestra vida, para que de esa manera no solamente podamos disfrutar de la vida cristiana en su plenitud, sino también para que a la hora de que podamos dar testimonio, lo hagamos de todas las maneras posibles. Por último, y para cerrar este devocional, ¿por qué no verlo también no solamente en lo que engloba a nuestra vida espiritual, emocional, relacional, etcétera, en lo individual, sino también por qué no verlo desde otro plano? Es decir, por ejemplo, a la hora de iniciar una relación, que puede ser de amistad, que puede ser de noviazgo, o con vistas a futuro matrimonio, familia, etc. ¿Por qué no entender de que respetando estos pasos a la hora de interactuar, a la hora de ir conociéndose, a la hora de ir brindando confianza mutua, también este concepto pueda servir para entender y aplicar mejor lo que tiene que ver con nuestras relaciones, para que de esa manera no solamente podamos vivir la vida cristiana en plenitud, como dijimos anteriormente, compartir el testimonio de la palabra de Dios, sino también para forjar y promover relaciones más sanas, para que hasta en esos detalles podamos dar testimonio del Dios verdadero. Si te gustó este devocional, por favor, dale like y compartilo con tus contactos. De paso, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Desde La Voz de la Palabra te mandamos un gran abrazo y te deseamos que Dios te bendiga.